Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás, Juanma? Muy Ahora bien. empiezo a entenderlo todo, lo de tu insomnio. ¿Por qué? Porque te atizas un café todas las noches, tío. O dos, o tres. Dos o tres, pues no te quejes bueno. luego de que no duermes. Pero luego claro. tú quieres ritmo de la alternativa o no quieres ritmo de la Yo alternativa. quiero ritmo de la noche, ritmo de la alternativa. Eso es. ¿Tú has montado esta mesa hoy para qué? ¿Por qué? Pues porque creo que el asunto de hoy, hablando en serio, es más que grave, lo tenemos todos claro, y creo que hay muchas sensibilidades, muchas voces que no se quieren oír, que llevan mucho tiempo silenciadas, que incluso se censuran y hay que escucharlas porque... ¿Tú sabes lo que dicen las madres? ¿Ves cómo tenía razón? Sí. Pues por desgracia hay gente eso es muy de madre. que no es para, desde luego, sacar pecho, teniendo en cuenta las circunstancias tan graves, pero hay gente que lleva advirtiendo de cosas que ahora confirmamos, por desgracia. Bueno, sabemos cómo va a empezar el programa, no sabemos cómo va a terminar. Seguro que va a terminar bien. Seguro. Carlos Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Un placer tenerte aquí, como siempre. Roberto Vaquero, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por venir. Sotillos. Buenas noches. Alberto. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo en orden. Por ahora, todo en orden. Por ahora todo en orden. Seguro que lo empeoráis, pero... Bueno, vamos a ver varios datos. En unos instantes, Marina Espejo, nuestra compañera, nos explicará quién es el asesino de ese sacristán ayer que moría a cuchilladas en Algeciras. Pero antes, la pregunta con la que hemos comenzado hoy la alternativa. ¿Se podría haber evitado? Manu de Castro nos confirma que sí. Yassine Canja no tenía que estar en España. Sobre el presunto terrorista pesaba una orden de expulsión de España que el Ministerio del Interior no ejecutó. El policía Serafín Giraldo lanzaba una hipótesis de por qué no se completó su extradición. Por tanto, si Marruecos no lo acepta, no se puede expulsar. España no tiene constancia de cuándo ni cómo entró en el país. Las fuerzas de seguridad saben que era un ocupa en un piso patera y, más grave aún, que estaba siendo investigado durante los últimos 4 días. Pero nada sirvió para frenar un atentado que duró 1 hora y media. Yo le aseguro que si estuviese monitorizado, si estuviese seguido o investigado por parte de cualquier cuerpo, Policía Nacional, Guardia Civil o CNI, esa persona no hubiese hecho lo que hizo en ese largo, amplia trayecto de las horas. Un atentado provocado por la negligencia de unos servicios de inteligencia que el Reino Unido sí supo prevenir a tiempo. Hemos conocido hace apenas unos minutos que fue devuelto por Gibraltar a Marruecos en el año 2019. Problema resuelto por el gobierno británico que España no ha podido frenar. Y no es el único caso de inmigrantes irregulares con una orden de deportación a sus espaldas. Sí, ¿no? Y muchos no son ni expulsados. Que el país no tenga acuerdos de expulsión, o se manda al CIE, a los centros de internamiento extranjero, pero una vez pasan, creo que son 60 días, si no ha sido expulsado, se le da libertad. La pregunta ahora es, ¿cuántos Yassine Canja siguen en España? Bueno, hemos visto un pequeño esbozo de quién es este asesino. Marina Espejo, ¿tú tienes más datos? ¿Quién es el presunto asesino de Algeciras, Yassine Canja? Pues vamos a verlo. El joven de tan solo 25 años, que acabó con la vida de un sacristán, herió a un sacerdote ayer en Algeciras, nació en Marruecos y llevaba poco tiempo en la ciudad gaditana, aproximadamente desde el mes de junio. El joven, además, se encontraba en España en situación irregular y vivía como ocupa en un piso junto a otros compañeros. En junio del año pasado fue detenido por la Policía Nacional por su situación irregular y se dictó contra él una orden de expulsión de España. Sin embargo, el proceso se alargó y nunca llegó a ser devuelto a suelo marroquí. Según los agentes de seguridad de la localidad, afirman que Canja responde aparentemente a un perfil de yihadista individual, ya que al grito de Alá es grande perpetró el ataque y llevaba consigo un Corán. Muchas gracias, Marina. El grito de Alá es grande, muerte a los cristianos. Recordamos ese recorrido. Primero fue a una iglesia en la que acuchilló a un sacerdote, le hirió en el cuello, posiblemente le daría por muerto. Posteriormente se fue a otra iglesia en la que donde hizo el ataque finalmente mortal, acuchilló al sacristán, que intentó huir y ya fuera le terminó, por desgracia, de rematarle en una plaza. Previamente, en esa segunda iglesia había entrado, había intentado destrozar el templo, y este sacristán fue el que le dijo: ¿qué estás haciendo?, como se enfrentó a él siendo atacado, y posteriormente acudió a una tercera iglesia que por suerte estaba cerrada, en la que también quería continuar con su ataque. Luego fue detenido. Roberto, queríamos contar contigo por muchas razones, pero una de ellas es que cualquiera que te siga en redes sabe
que en las últimas semanas, en los últimos días, ha recibido muchísimos ataques por un vídeo que colgaste al respecto. Muchísimos son muchísimos. Sí, sí, de cientos y cientos y cientos. Y además algunos de gente de origen marroquí, islamista radical, que se dedica a amenazarme, a decir que saben qué barrio vivo, porque yo vivo en un barrio pues, donde hay mucho marroquí. Y sí, lo que pasa es que yo ya pasé otra época aquí en la cual, por eso a mí me toca muy de cerca esto, porque cuando el juicio nuestro por la gente que se fue a combatir a Siria y demás contra el Estado Islámico, encontraron fotos nuestras a uno que detuvieron y nos estuvieron haciendo seguimiento, lo denunciamos a la Audiencia Nacional, pero como España el gobierno es como es, se lavó las manos y con esta gente, igual que tiene en la cárcel, pues tienen como un régimen especial dentro del aislamiento, les miman como si fueran, no sé, el príncipe heredero. Y a mí es una cosa que me hierve la sangre. Y cuando veo que gente como esta, que además ni siquiera, bueno, no tienen que estar aquí en general, pero que encima es inmigrante ilegal y que además constantemente está entrando gente a través de esa inmigración masiva y colándonos este tipo de energúmenos, y encima los tienen localizados porque la policía ya sabía de él y no actúan y no le cogen y le deportan inmediatamente, que es lo que habría que hacer. Pero es que con cosas que los guantes de lana no sirven, hay que tener otro tipo de guantes con cierta gente que quiere implantar el islamismo aquí, además de la peor manera en España, y desde luego eso me parece una aberración. Y que haya gente de la izquierda que siempre está luchando contra el oscurantismo religioso y le parece terrible a los cristianos, que yo no sé muy bien con quién se meten los cristianos ahora, por lo menos la mayoría, y sin embargo esto les parece estupendo, o incluso cuando lo señalo me dicen que es que soy un demagogo. No sé, yo estoy en la cárcel por gente que ha ido a luchar contra el Estado Islámico y por defender a los kurdos de este oscurantismo, que esto sí que es un oscurantismo religioso. Entonces yo cada vez que me amenazan o cosas así, me da la risa, porque es que me dan ganas de que vengan de verdad a buscarme. Carlos Paz, ¿hay que clarificar conceptos antes de entrar en debate? Islamismo, islam... Entiendo que sí. Primeramente, de entrada, diferencia entre islam e islamismo. El islam, pues no vamos a explicar lo que es una religión, lo digo, habría que explicarlo. Lo derivamos al autor de un libro que es Descifrando el Islam, que es Carlos Paz. Y de algún otro. De algún otro, sí. Pero en cualquier caso, hay gente incluso que dice que no es una religión islam, sino es un plan político. Estoy pensando, por ejemplo, en Rad Salam y gente con grandes tendencias sionistas que quieren dilapidar a esa religión, pero sin irnos más allá, el islamismo sería esa parte del islam que quiere imponer la sharia como única fuente de derecho. Hablaba Roberto de esos que le persiguen, del islamismo. Cuidado, el islamismo gira en dos polos. Uno son la barbarie absoluta que persigue a Roberto, que es una escuela muy concreta del Islam, de las 4 suníes, y la otra es la hermandad musulmana, que se habla todavía menos, que la hacemos pasar por democrática, pero que democrática no tiene nada, tiene las mismas finalidades que el islamismo más radical que decimos aquí, lo único que constituyen partidos políticos, y en Melilla, por ejemplo, se quedaron a 100 votos de ser el partido más votado. Esto como primera aclaración. Si siguiésemos entrando, hoy tendremos que hablar de inmigración, tendremos que hablar de soberanía, tendremos que hablar de fronteras, tendremos que hablar de muchas cosas que no se quieren tocar, y como ha dicho en la introducción Juanma, algunos, a más de uno de los que estamos en esta mesa, nos niegan el pan y la sal cuando hablamos de eso. Y tendremos que hablar también del tratamiento de los medios de comunicación, de los diferentes partidos políticos, de las reacciones a este atentado de clarísimos tintes yihadistas. Alberto Sotillos. Buenas noches. Sí, pues hombre, plan político, todas las religiones en cierto modo tienen una parte de plan político. Es evidente que siempre han querido estar imbricadas y acabar ordenando, unas más, otras menos, otras lo han conseguido con más éxito y otras lo van consiguiendo menos. Es verdad que toda la parte que estamos analizando, podemos generalizar, todo régimen que se basa en una religión, y con el Islam pasa evidentemente más que con el catolicismo, que afortunadamente está separado en la medida de lo posible de lo que son los gobiernos, en la medida de lo posible, y por comparación evidentemente mucho más, pero es verdad que podemos hablar de un Islam que tiende hacia la democracia o un Islam que tiende hacia el autoritarismo total, pero ninguno, yo no conozco, vamos, probablemente lo haya, ¿no?, un espacio democrático dentro del Islam. Es verdad que puede ser perfectamente una religión de paz o puede ser una religión de lo contrario. Lo que hay que hacer aquí es ser absolutamente justos y no llevarnos ni por una demagogia de un lado ni por otra demagogia de otro. O sea, bienvenidas las personas que profesan una religión en absoluta armonía, tranquilidad y paz para sí mismos, es decir, para su interior, y no necesitan extrapolarla a nadie, y mucho menos con fuerza. Y hombre, luego yo creo que es absolutamente evidente que tenemos que dar los recursos a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, recursos reales, para que no solamente identifiquen, sino que puedan tener controlados y devolver en la
la medida de lo posible, pero es que si no hay recursos, pues es imposible, es inútil. Todo lo que dices de la libertad de culto, etcétera, o sea, sobre el papel me parece... No sé si quieres hablar tú. No. Sobre el papel me parece estupendo, o sea, yo creo en la libertad de culto, pero Claro. hay una cosa que es la realidad, ¿no? Y que la realidad te golpea en la cara. Y cuando analizas, por ejemplo, Alemania, casos que hay en Alemania, en Francia, de barrios en los que se implanta la Sharia, eso ya no es esa fe individual. Entonces, contra eso hay que tomar... Claro. Ya, pero lo que quiero decir, a donde quiero ir, para que luego me contestes de esto, que hay que ir a medidas concretas. Y que hay gente que cuando hablas de medidas concretas, que no van a ser de suavidad precisamente, porque estamos hablando de entrar en una zona donde se aplica ya una ley, donde tienen incluso policía islámica, y ahí vas a tener que entrar con el ejército para que eso precisamente disgregarlo y forzar a que la gente se integre. Porque la gente dice, no, pero ¿cómo puedes decir que alguien se tiene que integrar? Pues yo conozco mucha gente inmigrante que viene y se integra, y mucho español que se va a otros sitios y se integra. Y eso es lo normal cuando vas a un sitio, no creas guetos, porque la guetificación es un problema. Y lo que estamos viendo ya, ha hablado él de Ceuta y de Melilla, pero en Barcelona y en otros sitios, por ejemplo, en algunas zonas de Hospitalet, es que ya estamos prácticamente en las zonas, que es zona perdida, que no va a entrar ni la policía dentro de poco. Entonces yo veo eso, y al revés con los cristianos, yo no veo guetos de cristianos integristas que se dedican a perseguir a la gente por tener minifalda, o sea, eso no pasa. Entonces, como eso está pasando ya, bueno, yo creo que en España habría que tomar medidas con eso. Si un grupo de católicos integristas hiciera eso que estás diciendo, yo me posicionaría en contra. Pero yo, con el tema del Islam, veo claro que hay un desarrollo ahí complicado y una cultura que es muy difícil de integrar, si no es, como tú dices, de algo individual, que no quieres imponer, que eso me parece estupendo, pero la realidad actual aquí es que hay muchas zonas donde eso no pasa, y desde luego ahí hay que hacer algo, y hay que hacer algo ya, porque se nos va de las manos, porque si no vamos ahí, como Francia, camino de ser un Estado fallido, y eso es un problema. Sí, mira, responderte que solo las religiones monoteístas hacen bandera de su religión para utilizarla como arma arrojadiza. Nunca los budistas han organizado guerras al respecto por su religión. El cristianismo, hay una notable diferencia con respecto al Islam a la hora de una aplicación política. No voy a recurrir ahora a los textos bíblicos de mi reino no es de este mundo, o a Dios, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa división entre la política y la religión no existe en el Islam. Aquí la cuestión es que hay una cuestión policial, servicios de inteligencia con los cuales partes de ellos de Próximo Oriente estoy en contacto, me aseguran que constantemente se dicen nombres y apellidos de gente que ha entrado aquí, que se les tiene localizados, que entraron conjuntamente, muchísimos de ellos, en aquel marasmo de los refugiados, que no fue tal cosa, no fue refugiados, sino que fue bueno, llámenlo como quiero, un alud inmigratorio. No se ha querido trabajar, muchas veces no se quiere afrontar el tema, porque aquí, te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir, hay dos maneras de ver la cuestión, una desde el punto de vista progresista y otra desde el punto de vista de la realidad. Y como la inmigración tiene que ser buena, aunque la realidad nos diga lo contrario, nunca vamos a hacer nada. Hoy, la inmigración, hoy estaba hablando la inmigración no es ni buena ni mala, es una realidad. Hoy estaba hablando con es Carlos, una realidad que se habla... Como hablas de progresista, mira, la inmigración ejemplo, es una realidad. Se utiliza, por ejemplo, el lenguaje, es muy importante porque el lenguaje crea la realidad y no al revés. Como los progresistas manipuláis constantemente el lenguaje con respecto, y déjame terminar, que te veo poco democrático siempre que coincido contigo, la cuestión es que la inmigración la abordáis como un fenómeno y es un problema. Y muchos no, es una realidad. sois incapaces de ver que ni un tiene fenómeno, una problemática muy compleja que acaba en guetos, que acaba en inseguridad, que acaba en cuestiones sanitarias y problemáticas de muy diferente índole. La cuestión, para resumir, es que hay que afrontar esto y ver que es un problema. En cuanto veamos que es un problema, se podrá solucionar, pero me temo mucho que el progresismo es incapaz de verlo como un problema. Un segundo, porque estamos viendo en la parte derecha de la pantalla... Estamos viendo en la parte derecha de la pantalla Fernando Recio, que es uno de los... bueno, participa en esa asociación de una policía para el siglo XXI, aparte de formar parte del cuerpo. Buenas noches, señor Recio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos hablando de muchos factores, estamos hablando del aspecto político, del aspecto social, vamos a hablar de las reacciones, evidentemente, y también hay que hablar del aspecto policial, porque el ministro Marlaska ha dicho que este asesino, hay que decir presunto asesino, por respetar el rigor, aunque todo es bastante evidente, no estaba bajo el radar de los servicios antiyihadistas. Queremos hablar con usted de esto en un instante y también del riesgo a lo que nos estamos exponiendo con una inmigración ilegal masiva, en la que no se controla en origen pues la procedencia, la adscripción religiosa, etcétera, etcétera, o la peligrosidad, como por ejemplo la de este sujeto. En un segundo vamos con usted, Fernando. Bueno,
no sé... Sotillos. Sí. Ah, perdón. Son dos pequeñas cosas. Como bien decía Carlos Paz, la realidad o la progresía. Bueno, pues es que la progresía a veces lo que hace es asumir la realidad. Entonces, la inmigración existe, es un hecho. No es, puede ser buena o mala en función de muchos factores, pero la inmigración no, quiero decir, no la vas a evitar jamás, como cuando Vox nos hace esas grandes alaracas diciendo lo que hay que hacer es subir la valla de Melilla. Yo les he dicho varias veces, vale, y si la subimos 7 metros y la saltan, ¿qué hace? Pues la subimos más, así puedes llegar a la luna, pero es un absoluto absurdo y irrelevante. Lo que tienes que hacer es tener una capacidad de control de la inmigración, pero la inmigración va a ocurrir, por lo tanto hay que controlarla, tenerla fiscalizada y saber la que se puede y la que no se puede. Es decir, si hay una inmigración que tú la tienes que asumir, porque luego la derecha se jacta y se llena la boca de hace falta población, hace falta natalidad. Bueno, pues la natalidad la tenemos, es decir, medio mundo está teniendo más natalidad de la que es capaz de soportar y nosotros no. Bueno, pues no pasa nada, que entre la gente. Si no hay ningún problema por una inmigración reglada, regulada, con trabajo, bienvenida sea. Vamos, España además es un territorio en el cual se ha construido en base a las migraciones, a las idas y venidas, a las invasiones, a las contrainvasiones, a los unos y a los otros y a los fenicios y a los que quedan por llegar. Por lo tanto, no nos podemos poner precisamente los españoles como la pureza digamos, casi no de la raza. Tenemos que ser bastante sensatos y saber cómo se puede hacer una inmigración legal, ordenada y regulada, que perfectamente tiene que aceptar unas costumbres, en el sentido de que tiene que convivir con ellas, que son las de la mayoría, evidentemente. Anda que no hay formas en este país para hacer democracia, para hacer mayorías y para cambiar las cosas. Si hasta los independentistas podrían presentarse, ganar la mayoría absoluta y dividir este país en 17 provincias. O sea que por poder se puede, pero es una cuestión de respeto y mientras tanto pues, lo que hay que hacer es utilizar el Estado de Derecho de la policía para controlar. Hombre, a veces escapa, evidentemente, ¿cómo nos va a escapar, desgraciadamente? Bueno, yo, varias cuestiones. La primera, bueno, lo de la progresía, precisamente el término en sí es despectivo y es de burgués, de que en realidad son unos pijos. O sea, yo diferencio mucho el concepto de progreso, que para mí es el de avance de la sociedad, y el concepto de progresista, que es esta izquierda que tenemos ahora, que a mí, desde luego, pues no la veo nada de progreso, sino creo que nos llevan a un precipicio. Sobre la inmigración, obviamente, es una realidad. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo con él en que es un fenómeno y en que es un problema, porque es un problema el modelo de inmigración masiva que tenemos. La inmigración ya ha existido siempre, ya existía antes, pero era diferente, cualitativamente diferente. Bueno. Sí, hombre. Vale. Ahora es por una cuestión de que precisamente lo que se busca es abaratar los salarios de los trabajadores y romper la cultura que hay aquí para implantar. Por eso yo cuando la gente de izquierda defiende esta nueva cultura, que es la cultura de Estados Unidos, del consume, cállate y el mundo es muy plural, no es nada plural, es defender lo que hay en Estados Unidos. ¿Cómo la izquierda ha pasado de defender a los trabajadores el abaratamiento de los salarios, defendiendo las políticas imperialistas de Estados Unidos y su cultura del consumo? Vincular el abaratamiento del trabajo y luego, con la inmigración. No. Es un salto argumental. Bueno, si me dejas te lo termino de triple explicar. mortal, vamos. Si quieres te lo termino de explicar. De hecho, lo decía Marx, fíjate, o sea, una gente inculta, una persona que no... Hasta Marx decía que era el motivo por el cual se fomentaba la inmigración de irlandeses. Pero bueno, es que hay que tirar un poco de hemeroteca y de autores, porque mucha gente me señala de, es que eso es de indigentes mentales, y es como, no sé, tienes una camiseta con la cara de Marx puesta, a lo mejor el que no tiene mucha cultura eres tú. Pero no lo digo por ti, lo digo por ese tipo de gente. Pero la cuestión es, la inmigración, como se está gestionando, sí es un problema. Entre otras cosas porque el migrante también es una víctima, es decir, también se le empuja a venir aquí prometiendo cosas que luego no son así para explotarles hasta la extenuación y usarles como carnaza. Es decir, no me da tiempo para hacer todo el planteamiento, pero luego si quieres lo hablamos. Pero es una cuestión económica, es una cuestión, pues posiblemente, es una cuestión económica, pero sí es un problema por el modelo que se está llevando a cabo. Y luego a nivel de control es el descontrol, o sea, lo que tenemos ahora es lo más parecido a las fronteras abiertas, en las cuales se dan órdenes y luego no se echa a la gente como como el que ha asesinado. Entonces es una cuestión de que el mismo hecho de que digas que es un problema, ya eres de Vox, ya eres fascista, ya eres no sé qué, y yo soy un tío que habla de lucha de clases, entonces es difícil conjugar eso. La inmigración no es un problema, la inmigración ilegal es un problema. Como el tuyo, no, la inmigración en su conjunto, como está ahora mismo diseñada, de que la gente no se integra, y luego la gente habla de los nenas, de no sé qué, y luego esa gente tiene DNI y dicen que no se sienten españoles, etcétera, etcétera. Eso ha habido un problema de integración y es un problema general de la inmigración. Pero que sea un problema no significa que haya que erradicar la inmigración.
inmigración, es que ahí está el fallo, ni subir vallas, porque el control no se hace con las vallas, se hace con muchas más medidas, y esas medidas España no las toma, porque es la Unión Europea, que es otra cosa una y otra vez que hemos hablado, y la Unión Europea no permite hacer lo que hay que hacer. Señalas a la inmigración ilegal, lo que pasa es que cometes, y a las mafias, y a Marruecos, y a más cosas. Creo que cometes el error de decir que es la inmigración en general y por lo tanto te compran el discurso, y no me extraña que algunos te digan las indigencias mentales, esas cosas que obviamente no estoy nada de acuerdo, pero lógicamente es bastante injusto que tú cuando estás hablando de una inmigración irregular, efectivamente ilegal, muy concreta, cometas el error de decir que es la inmigración. Pero es que porque el entonces, problema para mí en su conjunto pues, lógicamente es la inmigración se aprovechan de tus declaraciones. Como bueno, pero yo la cuestión es que yo no me muevo por lo que se puedan aprovechar, yo me muevo por principios. Ya, pero y el problema es general. Pero yo no quiero culpar al inmigrante, es decir, yo no cojo con esto y digo, no lo hago, lo siento. Pero es que hay un problema con la inmigración. Y yo cuando hablo con gente inmigrante, ellos me dicen que hay un problema con la inmigración también. La mayoría de la gente que me lincha y etcétera, son islamistas radicales o progres con complejo de blancos. Vamos a ver, Alberto. Benzema es un inmigrante y no creo que genere problemas. Bueno, depende de lo que haga, porque luego tiene juicio por cosas. Ya que el inmigrante medio se vence. Lanzas una frase, la das por supuesto y no es así. La inmigración, claro que se puede controlar y se puede evitar, evidentemente, y no es una cuestión de alturas de vallas. Si tú ves unas fotos, si tú ves una foto de los años 60 en la frontera de Ceuta, no había frontera, había un guardia civil gordo con un monolito al lado. Sí, ¿para qué querían entrar aquí? Claro. Los años 60. Bueno, pues si te lo tengo que explicar, vamos mal. La cuestión es que se puede perfectamente acordar con los gobiernos de origen, acabar con esos problemas, pero no interesa. No se quiere. El racismo de verdad es el interés que existe por grandes instancias económicas por fomentar ese fenómeno de la inmigración, del que nunca verás que las patronales protesten, porque se benefician directísimamente. Y lo que muchos, de manera consciente o inconsciente, no sé en qué saco meterte, que defendéis este tipo de cosas, estáis defendiendo a los grandes empresarios en el saco económicos. De la realidad, evidentemente, cuando pretender que podemos negociar con todos ONGs, los países sudafricanos, por ejemplo. No te interrumpo nunca y tú no fallas ni una. Cuando vemos todas esas barquitos de ONGs que son taxis de la trata de blancas, y cualquiera que sepa un poco del asunto lo sabe. Y te remito, por ejemplo, a Rubén Pulido, que no tiene adscripción política, pero habrá muchos más que sepan la cuestión. Todo eso atiende a una finalidad, y cuando tiramos del hilo y vemos quién está detrás de la financiación de esas ONGs, pues te explicarás muchas cosas. La integración, como el progresismo o los progresistas no quieren vivir en la realidad, no les preguntan si se quieren integrar ni quiénes se pueden integrar, porque también habrá que hablar, y lo siento mucho porque yo como no creo en la igualdad, que me parece una atrocidad, hay culturas, hay culturas que son cunas de la civilización, el creciente fértil, Palestina, Siria, Líbano e Irak, y hay sitios del mundo que son incivilizados, lo siento mucho. Y entonces, cuando equiparas una cosa con la otra y solo la equiparas por la cuestión de la religión del Islam, estás cometiendo una auténtica atrocidad. Esto no sucedería si gentes que son islámicas y procedieran de un sustrato cultural diferente. Pero esto hay que entrar y bien, creo que has dicho algo. Pero te ha faltado decir lo de la patronal, de que las patronales muchas veces son las que precisamente me parece terrible, esas fronteras abiertas, y en el fondo tú ahí me parece cayendo terrible, un poco vamos, que se explote, que se utilice la inmigración para, vamos, es que no hace falta ni decirlo. No es que se explote, es que se crea ese fenómeno. Sí, bueno, para intuyo que quiere decir la Agenda 2030 y que Soros y que todo está preparado para que sea así. Pero hay una cosa que ha dicho Carlos. Como quieras, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hay una cosa que ha dicho Carlos que me parece clave. Ha dicho, no es solo por las religiones, sino un sustrato. Es verdad, bien, hemos llegado a que es una cuestión socioeconómica, de recursos. Ay, no, ese no es. Socioeconómica mala suerte. No. Es una cosa de... No. En París todo lo que está sucediendo, o en Marsella, no son los tiene más que pobres. ver con... No hay ningún sustrato socioeconómico. No, muchas veces cuando lo lleváis y lo reducís a la cuestión es una cuestión moral. No, los que quemaban coches en París no eran los más pobres, eran gente con zapatillas que valen cientos de euros. En comparación sí. No. Entonces, entre los propios inmigrantes había grupos de inmigrantes mucho más pobres. Que es que luego hablas de la realidad y, hombre, la realidad creo es tozudo. Negar que buena parte de la motivación de la inmigración y digamos, de la inmigración ilegal es una cuestión económica, cuando tú mismo lo has dicho al principio de este programa, que lo que vienen es por una cuestión económica, hay que elegir una de las dos. Una razón es el por qué vienen, el por qué emigran, y otra razón es, una vez llegan a su destino, por qué
se acaban llevando a la delincuencia algunos de ellos. Y no tiene que ser una causa-efecto pobreza con, pero bueno, con tío, delincuencia. Me gustaría decir una cosa. Solo un segundo, porque está esperando Fernando Recio, que le tenemos ahí a la espera. Y antes hay que decir que... Luego Roberto Vaquero. También hay que decir que estábamos hablando precisamente de reacciones. La comunidad musulmana en España, sus principales líderes, también a nivel particular, cómo han reaccionado. Lo vamos a ver en unos instantes porque Josué Cárdenas, uno de nuestros reporteros, se ha desplazado hasta la mezquita de la M30 de Madrid. Antes, ahora sí, saludamos a Fernando Recio, él es aparte de policía local, en este caso él, como habla, es como vicepresidente y coordinador de la Asociación de una Policía para el Siglo XXI. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, perdón por la conexión. No. Perfecto. Fernando, el asesino del sacristán ayer en Algeciras tenía orden de expulsión desde junio de 2022. Estamos en enero de 2023. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le han expulsado? Pues los trámites burocráticos de la ley de extranjería, así como lo que tienen que decidir los jueces de instrucción, que son los competentes en el internamiento de los CIES, pues ha fallado estrepitosamente como tantas y tantas ocasiones. Era cuestión de tiempo de que sucediese un incidente con múltiples víctimas, un atentado súbito como es este caso. Era cuestión de tiempo. Un lobo solitario muy difícil de detectar porque o vienen radicalizados o se radicalizan aquí en muy breve tiempo. Entonces simplemente con manuales o simplemente con canales yihadistas, él decide en un momento dado cometer un hecho como el que se cometió ayer, y es muy difícil. Ya tenemos ejemplos en Francia, en Bélgica, y ayer mismo hubo otro en Alemania con la misma tendencia, apuñalar a gente de forma indiscriminada. Este no fue de forma indiscriminada, fue a por una categoría que son los católicos, como pudiera haber ido por su orientación sexual. Puede ser o bien indiscriminados o bien por su orientación cultural, por orientación sexual o por procesar. Estamos teniendo, Fernando, problemas de conexión. No sé si usted nos escucha, nosotros a usted no. No, bueno, vamos a intentar en tal caso recuperar esa conexión dentro de unos instantes, pero bueno, en cualquier caso, si no es posible, lo que dejaba claro era que han fallado todos los protocolos para expulsar a este ciudadano ilegal, que además vivía en una casa ocupa, que para más INRI había sido ya expulsado por Gibraltar. Parece que ahí, por lo que sea, funcionan mejor los protocolos, también reciben infinitas menos pateras. ¿Por qué las pateras vienen a España y no van a Gibraltar cuando esté incluso más cerca? En fin, en unos instantes a lo mejor consigamos recuperar esa conexión. Roberto. Yo un par de cosas, porque se estaban peleando con una cosa que... o sea, yo sí considero que obviamente la cuestión principal es la económica, o sea, eso es algo que está claro, pero es que lo que él está diciendo, yo no considero que esté negando eso. Él lo que dice que los que vienen no son los más pobres, porque los que vienen sí tienen que poder pagar el viaje para venir, que eso no invalida lo que tú estabas diciendo, simplemente por centrar ahí eso, y que simplemente. Hacen colectas familiares para enviar al más fuerte. Y luego otra cuestión, claro, para que llegue. El tema de la repatriación, porque he visto que estaba saliendo lo de que si se radicalizaban aquí, sí que hay gente que se radicaliza aquí, pero mucha gente ya viene radicalizada y es lo que habría que evitar. Y luego además, por ejemplo, a mí me pusieron también de fascista y de todo por decir que no repatriaran a las familias islamistas de yihadistas aquí, porque es que eso es carne, a no ser que les quites a los hijos y los críe el Estado, entonces sí. Pero si se van a criar en ese entorno, sinceramente, para criar yihadistas aquí, mejor que se queden en otro sitio. Creo que sí, ahora podemos recuperar esa conexión con Fernando Recio, de la Asociación de una Policía para el Siglo XXI. Fernando, te queríamos preguntar precisamente por el aspecto policial, por el de la seguridad. ¿Vosotros veis que una inmigración ilegal masiva, que además acude a ciertos guetos dentro de las grandes ciudades, que tiene una integración altamente complicada, muchas veces acaba derivando en un aumento de la delincuencia? No ellos a nivel particular, pero que sí que existe un fenómeno que se pueda relacionar con la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Así es, toda inmigración masiva, ilegal y descontrolada en el espacio y en el tiempo trae estos problemas. No lo digo yo, pueden irse ustedes a ver lo que ha pasado en Francia, Bélgica, Alemania y Suecia. Todo esto es un problema, no tiene nada que ver, lo hemos dicho muchas veces, ni con la raza, ni con el color de la piel, sino con el origen y las costumbres. Ustedes tienen el ejemplo más próximo, que es el jugador de fútbol Hakimi, nacido en Getafe, criado en Getafe, educado en Getafe,
Y en una entrevista que él mismo da a un medio deportivo, indica que cuando tiene 16 años, 17, se lo llevan a la selección española. Y él ve que eso no es su cultura, que no son los valores que representa. Bueno, no conseguimos terminar de recuperar esa conexión. Fernando, muchísimas gracias igualmente. Y además, en el caso concreto de Achraf Hakimi, hay que decir que yo en su día hablé con él particularmente y textualmente cuando le pregunté ¿y por qué no elegiste España? Recordemos él, por ejemplo, como bien explicaba Fernando, educación pública, sanidad pública, es decir, el Estado ha hecho una inversión muy amplia en su integración y él dice, pero ¿cómo voy a jugar por España y no por Marruecos si soy musulmán? Esa fue su respuesta. Porque hay gente en el mundo, aunque nos cueste trabajo pensar, que tiene claro quién es y de dónde es. Aquí, como vivimos en el mundo de la piruleta y con sentirnos una cosa ya nos convertimos en esa cosa, pues esto nos lleva a donde nos lleva. Hay que hablar de soberanía también. España tiene que tener, y no la tiene, la soberanía suficiente como para decidir, pues es que no falla, como para decidir... Me hace gracia algunas cosas. Bueno, te puede hacer gracia, pero luego nos reímos. Que justo habla de una persona que se siente. Para decir que ese sí que sabe lo que es. A otro lado. El acto de voluntad de sentirte español no te hace español. El acto de sentirte ya, pero es que él se siente canguro marroquí, tampoco te hace canguro. Pero que no, precisamente ha cogido un ejemplo que no quería ir porque congruente en sí mismo. La cuestión es, a lo mejor es que no te interesa hablar de la soberanía que no tiene España. Viva la soberanía española. En último extremo, se hace insoportable hablar así. En último extremo, el Brexit saltó, la gota que colmó el vaso fue la cuestión de la inmigración, precisamente. La posibilidad de que el Reino Unido pudiera decidir en torno a la inmigración. Exitazo. Decidir si queremos inmigración o no, porque a lo mejor te llevarías una sorpresa, de eso nunca va a haber referéndum, si queremos inmigración o no. ¿Y qué tipo de inmigración? ¿Y cuánta inmigración? ¿Y por cuánto tiempo? De eso no vamos a hablar nada. Y por supuesto, para tener esa soberanía tenemos que tener unas fronteras. Pero como España no tiene política exterior y muchos deseáis que esto siga perviviendo en el tiempo, pues seguiremos así. Porque hoy estamos llorando lo de Algeciras, pero preguntaba yo esta mañana a un periodista, ¿y mañana qué? Pues mañana seguirá lo mismo. Dentro de un mes no nos acordaremos de esto y dentro de 2 años habrá este mismo debate en otra televisión. Bueno, Rubén Pulido anoche nos dijo que se veía venir una situación así y de hecho él dice, a mí me extraña que esto no haya pasado en Almería. Él ponía el foco en concreto en la provincia de Almería, también hablaba de un problema muy grave, cada vez mayor en Murcia y en las Islas Baleares, donde está produciéndose una llegada masiva de pateras procedentes de Argelia a raíz del viraje, la política exterior del gobierno español con Marruecos. Vamos a seguir poniendo elementos en el debate, vamos a escuchar la reacción de los diferentes políticos a este asesinato, a este macabro asesinato y sobre todo la doble vara de medir cuando se produce un asesinato de otra categoría, cómo se habla abiertamente de ello y cómo en este caso se intenta obviar y mirar hacia otro lado. Nos lo cuenta Unai Cano. Hoy le decimos a Rocío Monasterio y le decimos a Vox que saquen sus manos de encima de nuestros niños y de nuestras niñas. Uno de los niños de Teresa Rodríguez asesina a un sacristán y hiere gravemente a un párroco. Izquierda y oposición evitan usar ese término. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Consternados por los ataques cometidos esta tarde en Algeciras, mi pésame a la familia del sacristán fallecido y mis deseos de pronta recuperación a los heridos. Y llaman a la prudencia. Y hacerlo además desde un planteamiento de razonable prudencia. Yo creo que es obligación de todos ser pulcros en lo que pase. Saque conclusiones que puedan ser erróneas. Además, al igual que la conferencia episcopal, huyen de estigmatizaciones. No podemos ni debemos demonizar a colectivos o a grupos en general. Y sobre todo, que nadie generalice hacia ningún colectivo, ni étnico ni religioso. Pero retrocedamos tan solo unos días atrás. 2023 ha empezado con un claro repunte de violencia doméstica. Hasta 6 mujeres han sido asesinadas en menos de un mes. Veamos cómo reaccionaron entonces nuestros líderes políticos. Son ya 1.171 mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista.
sobre los últimos casos de violencia machista que estamos conociendo en nuestro país, que están provocando que estemos viviendo uno de los diciembres más oscuros y más negros en lo que se refiere a víctimas. Sin madre por un asesino machista. En la lucha contra la violencia machista tenemos que estar todas. Esta es la única forma de acabar con el machismo. Todo esto para evitar hablar de un mal que, como confesó ayer en La Alternativa Manuel Gavira, portavoz de Vox Andalucía, llevan tiempo advirtiendo. Pero desde luego desde Vox llevamos mucho tiempo alertando de las consecuencias de esta inmigración descontrolada. Bueno, pues diferente trato. Hay que decir que en este caso el asesino de este sacristán no era un mena, tenía 25 años y había ingresado en España posteriormente a la mayoría de edad. Decíamos, de hecho, incluso antes ya había sido deportado desde Gibraltar hasta Marruecos, pero volvió a entrar en territorio español. También hay que decir que hay muchos menas en pisos de acogida de la Comunidad de Madrid que 18 años y un poquito más. Sí, no solamente la Comunidad de Madrid, en general. Sí, bueno, la Comunidad de Madrid porque es lo que más hemos estudiado y más hemos investigado en este programa. No sé si os pasa, yo veo que existe ciertas barreras, ciertos tabúes que se van derribando en cierta forma. Según los acontecimientos van atropellando, según la realidad nos abofetea la cara. Hasta hace muy poco que se hablase de que cierta inmigración es más difícilmente integrable, que se hablase de que cierta inmigración debía ser favorecida por su origen cultural con respecto a otra, se consideraba prácticamente fascista, se decía así de claro. Y ahora se defiende por parte de muchos, o por lo menos se tolera o se cuestiona dentro del debate, cuando hasta hace no mucho ya decíamos es irreproducible, era irreproducible. Hasta en Francia Mélenchon ha admitido que hay un problema muy grave. Y no creo, Alberto, que Mélenchon sea precisamente... Y Macron también. Sí, bueno, pero... No lo es. Bueno, hemos aprendido afortunadamente de la experiencia y es verdad, hombre, es verdad que los franceses lo han hecho muy mal, es verdad que ellos favorecieron los guetos, es decir, es verdad que en España los guetos salen a pesar de que no se han favorecido, pero es que en muchos países europeos es que directamente se les metía, es decir, esta población va directamente aquí. Eso, hombre, yo creo que está bien que hayamos aprendido efectivamente del desastre que es no integrar, sino directamente encapsular, porque claro, cuando lo que encapsulas es una especie de embajada en modo barrio, es decir, claro, ahí no hay ni entra ni sale. Ojo, cuidado, que nunca señalamos, pero vamos a algunos sitios en Mallorca y pasa lo mismo, pero con alemanes, que prácticamente no te puedes pedir una tostada. Es sorprendente también, y de esa pérdida de soberanía de Mallorca no nos preocupa tanto. Hombre, es verdad que es mucho más ordenada y mucho menos violenta en muchos casos, pero está bien que hayamos aprendido, es lógico, pero si es que es innegable que hay un tipo de inmigración irregular, no controlada, no fiscalizada, que claro, que genera personas que viven de la nada, es decir, que están al margen del Estado, que como mucho, hombre, reciben algún beneficio por estar como mucho empadronado en determinadas localidades, pero claro, pretender que el Estado cubra todas las necesidades de gente que ni siquiera tiene controlada que estén, pues lógicamente eso genera unas evidentes tensiones económico, sociales, políticas y culturales, porque bueno, no hemos hecho un trabajo, pero es que tampoco es muy fácil, quiero decir, estamos hablando, y es aquí hasta Carlos me da la razón, estamos hablando de conceptos culturales casi antagónicos y estamos intentando conseguir que confluyan. Hombre, pues lo logramos en Toledo en su momento, con sus más y sus menos. Con sus más y sus menos. Pues aprendamos de nuestra historia, de las de los de al lado, y seamos capaces de generarlo, pero hombre, nos va a costar, claro, no es a la primera, pero yo estoy seguro que lo podemos hacer, la verdad es que en muchos casos... Varias cosas, muy rápido antes de contestarle ahora. Lo del caso es el futbolista y de miles y miles de personas que viven ya en España, que han nacido aquí, se han desarrollado aquí, se han educado aquí, dicen que no son españoles, eso es un problema grave. Es un problema grave de integración y es un problema relacionado con la inmigración en general, porque esa gente es española. Y habría que responder por qué sucede eso. Sí, hombre, claro, hay que buscar las causas, pero como me meta en eso ya es imposible. Bueno. Te quiero decir que eso es un problema. Sobre lo que habéis puesto los políticos, muchísimos de ellos no han dicho nada hasta que les han forzado a hacerlo. Y cuando lo han hecho, han hablado, no, es que todavía no, incluso la derecha. Si es que la izquierda y la derecha es una dicotomía que está muerta, que hacen todos lo mismo, hacen así delante de la gente y se ríen de la gente. Yo no me canso de decirlo, por eso siempre digo ya que es que yo paso de esa dicotomía. Sí. Porque lo que hacen es lavarse la cara unos a otros y mantener todo como está. Y yo eso veo que es un problema. Y con respecto a lo último que has estado hablando, yo, de verdad, yo he vivido en Barcelona 4 años. Cuando dices lo de hemos aprendido de ello, digo, hasta está en otro país que no es el mismo. He dicho que vamos aprendiendo, que sí, estamos... Pues, yo cuando voy a Barcelona a determinadas zonas, solo hay gente robando, guiris, de que vas y son todos holandeses, de no sé dónde,
violencia, criminalidad, se está fomentando el racismo con este tipo de No cosas. todo, pero vamos. Es un problema. Y luego lo de los pueblos, no habrá otra persona que diga más que es un problema lo que hay en Mallorca, lo que hay en el Levante, que hay pueblos donde solo hay ingleses, porque claro, a mí no me importa ya solo que no delincan, sino a mí lo que me importa también es la cultura, porque hay una cultura aquí que yo no quiero que desaparezca, se desarrollará, hay cosas que se abandonarán, cosas que se mantendrán, pero siempre que haya un mínimo de condiciones, porque cuando lo que se fomenta es la cultura del Burger King, pues ahí ya apaga y vámonos. Sí. Y ahí es donde yo coincido a lo mejor con gente conservadora que me dice, no, es que eres un no sé qué, ya, pero es que el nihilismo no es revolucionario. La autodestrucción del país no es algo revolucionario o progresista, no lo es. Solo un pequeño detalle, Carlos, porque a lo mejor hay gente que no conoce tu origen, Roberto Vaquero. Precisamente no creo que cualquiera que consulte tu historial, tus intervenciones, tus redes, te pueda calificar como un peligroso ultraderechista. No. Sin embargo, de verdad, yo cada vez que últimamente, cuanto más veo Trending Topic o veo algún comentario o me sugiere alguna publicación, te cae, por decir así, la del pulpo. Sí, y si me permiten me gustaría decir una cosa, porque claro, mira, yo no soy de sacar currículum ni de sacar nada, pero yo he estado en la cárcel en este país por política, yo entré con unas ideas, yo salí con las mismas ideas, yo he hecho lo que me da la gana, he tenido 40.000 juicios por hacer piquetes combativos, de huelgas, de manifestaciones, de contramanifestaciones, de pelearme con la policía, es decir, yo tengo un currículum de toda la vida, que llevo casi 20 años, hago en septiembre, 20 años siendo como soy. Entonces hay gente que no ha hecho nada en su vida más que hacer un retweet y ponerse el pelo rosa y irse a un taller de sensaciones de hacer a saber qué, a mí esa gente no me va a decir de nada porque yo me curtió el lomo desde que soy un niño pequeño. Entonces pues que se laven la boca antes de hablar de si soy facha, de si no soy facha, porque decías tú lo de los conceptos, ya no es que se hayan desvirtuado, es que hay gente que es analfabeta política y no sabe ni qué conceptos se está hablando. Te responderé, formulaba si es un tabú. Estamos viendo que es un tabú. La izquierda históricamente, la izquierda de verdad, no la de los pelos de colores, tenían un sentido patriótico y defendían sus fronteras y tenían muy claro lo que es España y no andaban con las chorradas que andan la progresía a día de hoy. Ese es el peaje que tiene que pagar Roberto. Yo me considero patriota, o sea, yo lo digo sin ningún tipo de... Lo que no sé por qué generaliza, llama la atención, fuera una, a mí me sorprende mucho. Y nos llama la atención porque es un tabú. Decirte, por supuesto, que yo digo la derecha, sí, ¿no? No, la derecha y la izquierda no existe hace mucho. Ya, bueno, y claro que están los globalistas y los no globalistas. La derecha. Y sobre el papel os podéis definir los dos de izquierdas, pero hay una persona que es de izquierdas de verdad y hay una persona globalista que eres tú. Repites sistemáticamente una serie de mitos a los que no voy a entrar, como lo del Toledo y la convivencia, que no hubo nada de eso. Decirte que no existió nada de eso, absolutamente nada. Puedes negar la historia también, además de la realidad puedes negar la historia. No niego la historia. ¿La convivencia cuál? En el Toledo cristiano, en el Toledo musulmán, que no se podía edificar una iglesia, que no podía ir el cristiano a caballo, que no podía picar que unos se pisaban a otros, evidentemente. Bien. Entonces, si nos vamos a ir a la escuela de traductores de Alfonso X y estas cosas que se repiten sistemáticamente, que son mentira y que no nos llevan a llevar a ningún otro sitio, sino al equívoco, pues no hacemos nada. Hablabas tú de que estamos aprendiendo. Bueno, pues progresa adecuadamente, nos ponían en las notas de pequeño, ¿no? Con vuestros experimentos hay mucha gente que se queda por el camino. Carlos, porque hay españoles que viven de tus generalizaciones basadas en el analfabetismo constante, de verdad. Haces unas generalizaciones que ya cansan, macho. ¿Pero qué generalización? Toda, la izquierda, los globalistas, tú, o sea, me estás atribuyendo una cantidad de chorradas supinas. Las chorradas, o sea, que tus eructos intelectuales, cúrratelos más, macho. Aquí es que y fuera y dentro de plató, pero no voy a entrar en eso. Pero qué chorradas. No, hombre, pero regálame un pin de la Agenda 2030 ya. Que si la izquierda, que si soy globalista, que si una única izquierda, que si es la izquierda verdadera, la izquierda de los pelos pintados. Si quieres entramos en una discusión de yo esperaba un pelín más de nivel. Defendiendo todo lo que defiendes. Bajamos a... Pero bajo tu nivel. Joder, soy la ultraderecha, Alberto Carlos, ¿no crees? Es pesadísimo. Alberto, pero ¿no crees que existe? Es real el desafecto. Yo creo que es real el desafecto que existe entre sectores que tradicionalmente se han podido considerar de izquierdas, socialdemócratas, me da igual la categoría. Y no crees, Alberto, que cualquiera de los que estamos aquí lo sabemos y cualquiera de los que nos sigue, que la izquierda tradicional que defendía al trabajador, la lucha de clases, da igual, por no decir conceptos marxistas, pero
actualmente los partidos que se dicen de izquierdas están en postulados que muchas veces no podrías diferenciarlos de un partido ultraliberal capitalista de los años 90, que lo que busca es la desregulación, Sí. que lo que busca es una inmigración masiva, que precisamente lo que favorece es una bajada de salarios, de nivel de vida, que el estado del bienestar está retrocediendo y que los partidos que se dicen de izquierdas, insisto, en vez de estar hablando del estado del bienestar, están más preocupados de cómo se califica este asesinato. A ver, si yo calificara a la derecha de este país en base a los partidos que hay, mi imagen de la derecha y de los liberales sería desastrosa. Por lo tanto, no hago lo mismo que la izquierda. Pensar que la izquierda en este país la representan los partidos que se autodenominan de izquierdas, hombre, la verdad es que es un poco, yo entiendo que políticamente se haga, pero si yo no lo hago con la derecha, no lo hagamos con la izquierda es bastante más amplia. Carlos Paz hace unas generalizaciones sin conocer, vamos, yo no es que me considere patriota, he deseado y defiendo a mi país, pero vamos, no poco, sino es que me siento español de gusto, de placer, de viva valer y de viva nuestra historia, quiero decir, la vivo con pasión y leo y disfruto de nuestras grandes proezas, no tengo ningún reparo, no me cae mal Blas de Lezo, no odio a la Armada Española, quiero decir, es que esa chorrada supina de que la izquierda es esa cosa que lo obvia, pues sí, debe haber dos o tres. La chorrada es la tuya, la chorrada es la tuya cuando sí odiáis la bandera de España y sí odiáis España. Ahora me estás insultando. Alberto, pero no digamos chorradas tampoco. Venga, vamos a debatir sobre... Eso intento. Pretender señalar que 2 o 3 personas, o 100 o 1000, representan una izquierda total, es un poco... Hombre, es un poco que falta la inteligencia, por lo menos de un debate serio. Estamos aquí hablando de que cómo podemos solucionar la inmigración ilegal y cómo podemos tratar de que nuestros valores, de nuestra cultura, quede preservada y que, como bien decía Roberto, hombre, que evolucione, como todos los países, como toda la cultura, evolucione, pero sin perder lo que vienen siendo cuestiones tan esenciales para no irnos a máximos, los derechos humanos. Hombre, yo creo que el límite de los derechos humanos lo tenemos. Ahora sí, aunque te parezca una chorrada, y bueno, me parece una chorrada, como la de un Mejillón de Río, te diré que eso se soluciona con la soberanía nacional. Bienvenida a la soberanía nacional, pero ¿y cómo? España pueda decidir, que no puede decidir. Debatiremos el cómo, pero a que la soberanía nacional tenemos que defender, estamos de acuerdo. Pudiendo decidir si se quiere inmigración, te lo repito otra vez, porque a lo mejor no lo entiendes la primera. Se quiere o no se quiere, es que la inmigración si se quiere inmigración, ¿cuánta inmigración, por cuánto tiempo y de qué tipo? Es tan sencillo como eso. Existe y tienes que tomar, tienes que tomar la decisión de cómo la paras. ¿Cómo la paras? ¿A balazos en el Mediterráneo? No hace falta llegar a balazos. Pero con medidas políticas, con los estados. Roberto, un segundo, Carlos. Eso es verdad, precioso. Y recogiendo a la gente, como por ejemplo se hace en otros países, para que no se mueran en el mar, pero llevarlos a un puerto para poder repatriarlos sin que les pase nada y demás, vuelta a empezar. No, y lucha contra la mafia. Eso, por supuesto. Si eso pero es que, por ejemplo, en sitios donde se ha hecho, no muere gente ya en el mar. Yo prefiero que no muera gente en el mar. Por si supuesto. tengo que elegir, aunque tenga que volver a empezar, prefiero que no muera gente. Es que una pregunta, de hecho las políticas migratorias actuales están haciendo que muera más o menos gente en el mar. Yo creo que más por el efecto llamada. Claro. Efectivamente. Pero el efecto llamada lo promueven sobre todo los empresarios. Totalmente. El efecto llamada, aunque estemos aprendiendo, totalmente. Es que nosotros tenemos un estado de bienestar, el efecto llamada es que nosotros podemos tener una vida de desarrollo bastante pleno. El efecto llamada es que evidentemente aquí cuando viene un inmigrante irregular hay gente, hay empresarios absolutamente vergonzosos que se aprovechan de ellos. Que los fomentan para que por supuesto, por supuestísimo que sí. Por lo tanto, el efecto llamada es que tengamos también un trabajo, un espacio laboral donde eso tenga cabida. Pero el efecto llamada no es que nosotros dejemos pasar. No, el efecto llamada es que su situación es mucho peor que la nuestra. Por lo tanto, vienen. Mucho descontrol en la frontera. La migración ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora mismo los flujos migratorios... a partir del 2000 o del 99. Los flujos migratorios ahora son mucho mayores, mucho más intensos, la información es mayor. Evidentemente, ahora las imágenes de un móvil llegan en 20 segundos de una punta del mundo a otra. Antes, lógicamente, hacer una migración desde España al resto de Europa era más difícil y más complicado. Ahora tardas 2 minutos. Alberto, hablamos del efecto llamada. Hablamos del efecto llamada. Sí, pero y el referéndum, lo del referéndum, lo de inmigración sí, no, eso es imposible porque inmigración hay, pero si hay referéndums de qué políticas tener o no. De hecho, en Suiza los van a hacer dentro de poco. Esos referéndums son falacias y lo sabes. Bueno, pero si luego se convierten en medidas ya no son falacias, ya son hechos. ¿Qué inmigración? Solo un segundo, porque hablamos de efecto llamada. Hablamos de efecto llamada. Uno de los factores que puede incrementar ese efecto llamada, Roberto, tú has hablado ampliamente sobre ello en un vídeo muy criticado que publicaste en torno a unos 10 días. Sí. La facilidad para conseguir la nacionalidad en España. Sí, de hecho, mira, tengo aquí los datos que lo puedo leer porque hay mucha gente que se enfadó, pero sin embargo me escribieron cientos de saharauis diciendo que llevan aquí 20 años y que a ellos no se la dan, y sin embargo hay gente que viene, está 2 años, se la dan, o a los marroquíes se la dan en 10. ¿Y por qué a un saharaui que lleva 20 años aquí
no se la dan, y sin embargo a gente que luego no se siente española, sí se la dan. Pues a mí son cosas que me explota la cabeza. Y me han escrito muchísimos hispanos diciendo que depende de la nacionalidad que sea y del problema que haya habido con el Estado y la postura que tenga el gobierno, por ejemplo con el tema de los venezolanos sí, pero sin embargo peruanos no. Es como, ¿este criterio cuál es? ¿El que quiere el del gobierno? Pues a mí me cabrea. Yo dije que se estaban regalando la nacionalidad española que se estaba regalando. Y hubo gente que se puso en plan loca conmigo. Pero hay una cosa que se llama datos. O sea, está el relato inventado fantástico de la gente porque ha escuchado a su pope progre de confianza, y luego están los datos. Datos del INE, es decir, no son sospechosos de ser, unos peligrosos ultraderechistas que no quieren que entre nadie a ningún sitio. Pero es que aquí lo tengo. Desde 2010 a 2022, 1.513.662 personas. Eso es muchísima gente teniendo en cuenta la población que tenemos. Y dan las nacionalidades de acuerdo a criterios políticos y no a mirar si realmente, invertir recursos en mirar si realmente esa persona está integrada de verdad. Y así pasa gente que tiene el DNI, cuando por ejemplo pasa con lo de Marruecos del fútbol, no, es que yo estoy aquí por la seguridad social, pero mi pasaporte es rojo. Rojo por Marruecos. Sí. A mí eso me hierve la sangre, porque digo, este tío ha venido aquí a reírse en nuestra cara. Cualquiera que haya estado en Ceuta o en Melilla sabe que esa situación. Tú les preguntas y dicen, yo soy ceutí. Pero ¿y los saharauis por qué no? Y pero llevan 20 años aquí y eso sí. Claro. Ceutí con pasaporte español, pero te dice, yo soy ceutí, pero no se considera para nada y sus hijos, como no se van a integrar y se está guetificando, tampoco van a ser españoles. Y cada vez hay más gente que no se siente español aquí. Y al final va a tener un volumen que va a ser Francia. Y además os voy a decir una cosa, porque la gente me dice, qué exagerado con lo de Francia. Muy bien, qué exagerado. Hay más porcentaje de inmigración ahora mismo en España que en Francia. Hay más aumento de la inmigración en España que en Francia. ¿Hemos empezado tarde? Sí, es verdad, hemos empezado más tarde, por el tema de Argelia, del imperialismo, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo estamos apretando a correr para ponernos los primeros. Y va a ser un problema, porque vamos a ser como Estados Unidos, pero sin ser Estados Unidos. Bueno, enseguida vamos a ver las reacciones dentro de los medios de comunicación, tradicionalmente considerados de izquierdas, a este asesinato, a este crimen, y sobre todo la diferente vara de medir. No sé si es que hay algunos tabúes que no quieren seguir o es que algunos hechos les estropean el relato. Pero antes, Carlos, una pregunta que es muy interesante porque a lo mejor mucha gente no lo sabe. ¿Cómo se da la nacionalidad en España? ¿Por nacimiento? ¿El jus solis? Bueno. ¿Por qué España quizás está cometiendo un error al dar las nacionalidades por el simple hecho de nacer aquí? Me parece un error capital. El Código Civil siempre decía que era español el hijo de españoles. Ese es el jus sanguinis. Al recurrir al jus solis, eso es un sistema mixto el que tenemos en España. Pues es un coladero que propicia que se conceda la nacionalidad con una liberalidad espantosa. Pero se puede decir que sí o no, pero ahí están los datos. Esa es la realidad. El jus sanguinis, que tienen países que generalmente, se puede decir, tratan de preservar su cultura, aunque tengan inmigración, y el jus solis, que generalmente lo han tenido países como puede ser Estados Unidos, sí, en los que quieren favorecer una inmigración que les permita crecer. El caso mixto de España lleva a un lugar con ambos modelos en el que realmente esa integración no sabemos si está siendo favorecida, si está siendo favorable o no. Decíamos, los medios de izquierdas, los medios que se autodenominan progresistas, ¿cómo han tratado este asunto? Nos lo cuenta Paloma Guardia. Un muerto y un herido. Muere en un ataque a 3 iglesias. Un hombre mata a una persona. Fallecido un sacristán. Así nos informan los medios de comunicación del atentado yihadista en Algeciras. Muerto o fallecido, pero ninguno menciona lo que fue, un asesinato. Y hay más, tampoco se menciona la nacionalidad del agresor, de origen marroquí. En La Sexta se refieren a él de esta manera. Una persona ha entrado en una parroquia e incluso justifican que el asesino tenía antecedentes psiquiátricos. Pero no han sido los únicos que lo han hecho. El asesino de Algeciras tiene antecedentes psiquiátricos en Tánger. ¿Pero hacen lo mismo estos medios cuando se producen otros asesinatos? Un hombre mata a su pareja. Un hombre mata a golpes a su mujer. Un hombre mata a su pareja. Los mismos medios que califican el crimen del sacristán como muerte o fallecimiento, en estos casos sí hablan de asesinato. Y no solo eso, sino que señalan al autor de los hechos. Diferente vara de medir que una vez más ha quedado retratada. Pero hay más, porque poco tardaron los medios en hacerse eco de las condolencias de Santiago Abascal. Eso sí, lo hicieron para atacarle. El diario Público le acusaba de dar su discurso más racista.
Y el español le acusa incluso de utilizar el asesinato para reforzar su discurso contra la inmigración. Y mientras se habla de acabar con la obligatoriedad de las mascarillas en transporte público, el asesinato del sacristán en Algeciras pasa de puntillas. Es curioso, qué precisión tiene muchas veces este gobierno, que cuando hay un escándalo, un asunto incómodo para su relato, de repente hay una noticia positiva que se publica oportunamente, como en este caso en la retirada de las mascarillas en el transporte público. Laura Luengo, ¿cómo ha reaccionado la comunidad islámica en España? Juanma, parte de la comunidad musulmana ha mostrado indignación por lo sucedido, aseguran que temen sufrir represalias por el atentado yihadista, incluso que este episodio dé alas a los racistas. Por ejemplo, la mezquita de Sevilla también ha emitido un comunicado esta mañana, en el que lo podemos ver, asegurando su rechazo a los ataques y mostraban su sentimiento de repulsa ante tales crímenes y en particular los perpetuados injustificablemente en nombre del Islam y los musulmanes. Esta mañana, de hecho, se celebraba una concentración en la Plaza Alta de Algeciras, donde varios miembros de la comunidad islámica aseguraban no entender a este hombre. No que tiene odio porque es el mismo que mata español. No, es que no merece. Es que yo por la noche no he dormido porque no me entró en la cabeza lo que ha hecho ese hombre, porque ese hombre está bien de la cabeza primero, y una persona que hace estas cosas, que va caminando así por la calle. Como acabamos de ver, la señora admitía que no entendía lo que le pasaba por la cabeza a este hombre. También se ha pronunciado el presidente de la Comisión Islámica, Ayman Adbil, condena también lo ocurrido, aunque ha equiparado el atacar a una iglesia o una sinagoga con el matar a una persona. Es que atacar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita es igual de crimen. Son oasis de paz donde los fieles se encuentran a sí mismos, donde están en conexión con su creador, están en paz. Por otro lado, hay quienes se han sentido ofendidos por cómo los medios están tratando el ataque, cuando se define, por ejemplo, como ataque terrorista o ataque yihadista. Fátima Hamed pide que no se vincule con la religión. Muchísimas gracias, Laura Luengo. Bueno, Fátima Hamed, que es la líder de ese partido ceutí que reivindica, como tú explicabas, Carlos Paz, es otro tipo de islamismo que está en las instituciones, pero que realmente lo que busca es un objetivo relativamente similar. La finalidad es la misma, es la implantación de la Sharia. Unos adoptaron el Al-Qaeda, el Estado Islámico, todo este tipo de grupos que tristemente conocemos, optaron por un lado violento y ellos han reconocido el juego democrático. Tanto en cuanto es así, a los rectores de la vida política les parecen muy sensatos y respetables, pero de sensatos y respetables, a mi parecer, no tienen absolutamente nada. Son muy peligrosos y son ese partido que en la novela Sumisión de Houellebecq, por ejemplo, pues alcanzan el poder y con parte de la izquierda pues implantan la Sharia, así de claro. Bueno, que recordemos, por cierto, ese partido o esa líder va dentro de la plataforma Sumar, o por lo menos ha dado su apoyo a Sumar, la plataforma que va a lanzar Yolanda Díaz a las próximas elecciones. Pues van a sumar lo que yo te diga. Yo creo que es innegable, ¿no? que tiene un componente religioso. O sea, es que negarlo es como negar la realidad, absolutamente. O sea, que hay, pero ¿y por qué los medios, estos medios, no todos, pero por qué estos medios... Bueno, me ha parecido maravilloso ese titular de una persona asesina a otra persona. Claro. Yo creo que hay un miedo no tanto por intereses globalistas, sino un miedo a que un mal titular pueda parecer efectivamente ¿cómo decirlo?, ¿no? Una provocación al racismo, ¿no? Yo entiendo, lo que pasa es que a veces salen titulares incomprensibles, pero entiendo que se tenga miedo desde algún medio de comunicación a ver cómo tratamos esta noticia para que no fomente pues, una reacción que no sería justa, que yo creo que evidentemente que esto lleve a una actitud racista pues sería absolutamente denigrante, porque una actitud racista lo que genera es al revés, es mucho más celo uno contra otro, no solucionaríamos el problema, sino que iríamos a más. Lo que pasa es que me sorprende algunos datos cómo se tratan. Por ejemplo, decíamos ahora, lo fácil que es conceder nacionalidad. Pues mira, hay mucha gente que tiene la nacionalidad española precisamente porque España fue un país eminentemente emigrante y llenamos el mundo de españoles y por lo tanto los hijos de esos emigrantes pueden obtener la nacionalidad. Es decir, mucha gente
Identidad Nacional Española porque nosotros salimos de nuestro país a lo bestia. Evidentemente no es comparable el tipo de inmigración de antes y de ahora, pero quiero decir que es que mucha gente tiene y quiere ser española o aprovecha ser español porque es que muchos son familiares españoles, porque salimos. Por lo tanto, no es todo blanco o negro, es decir, hay procesos migratorios que funcionan muy bien y de los países viven, nuestro propio país, y no lo neguemos, nuestra cultura, y negar que nuestra cultura es la suma de las miles de millones de culturas con las que hemos convivido, es que vamos, me sorprende mucho que hablemos de respetar la cultura española como si fuera un ente aislado, como si fuera una especie de raza aria, que es todo lo contrario. O sea, nuestra cultura es la definición de la mezcla. Y además bastante orgullosos debemos estar que somos la definición de la mezcla. ¿Mezcla de qué? Pero una cosa, de toda la gente que ha pasado por aquí pero vamos a ver y una pasará. cosa, pero todas las culturas son así. O sea, Bueno, todas hay las culturas se construyen en base... han tenido menos relaciones que sí, otras. pero todas se construyen, es que incluso si estudias la historia de Mesopotamia, son unos pueblos barriendo a otros, es decir, claro, pero, todas las pero culturas es que son un España es una zona conjunto y un absolutamente de proceso en paso. desarrollo, pero eso es algo étnico, no es algo racial. Si mantienes, somos de los que en serio más tenemos. el mito, no es que no sé por dónde vas, que somos la mezcla de judíos, cristianos y musulmanes, es tal Pero una disparate, cosa, pero de verdad. si hay mezcla de pueblos anteriores... Es tan tonta la Una cosa, teoría. sí que hay una mezcla de pueblos, pero que no sea algo... Es ridículo. Que no sea algo monolítico. No, pero se fueron. Carlos, somos todos vascos. Pero Carlos, Alberto. Habría que leer un poquito más. Carlos, Alberto. Siempre hay que leer más. Carlos, Alberto, un segundo. Vas repitiendo todos un segundo, los clichés Carlos, y Alberto. mitos, todos. Carlos, Alberto. Me pagas no solo, te dejas macho. ni uno. Un segundo, un segundo, Carlos, No lo Alberto. cobro. Roberto. Yo, perdóname, pero que no sea algo monolítico y estanco no significa que no exista. Y ya he dicho antes que obviamente es en desarrollo, no lo mismo la cultura española hoy que hace un montón de años. Es decir, obviamente está en evolución, pero eso no significa que no exista y que no haya que defender esa esencia y ese desarrollo, ¿no? Porque es que todas las culturas son así. Si me dices la cultura inglesa, anda que no ha pasado gente también por allí, es decir, obviamente. Exacto. Pero una cosa no quita la otra, es decir, no deja de existir y yo creo que aún así hay que tratar, como hace todo el mundo, de mantener esa cultura. La cultura, es una cosa que unos valores, y esos valores la izquierda son los que más debemos de mayoritaria preservar. actualmente, no voy a hablar de la izquierda en su conjunto, pero lo más mayoritario lo que defiende es el cosmopolitismo y yo a la gente de izquierdas que veo defender estas cosas, que luego cuando vi la foto de las ministras, la asesora y no sé qué, así que parecía Sexo en Nueva York, pues dije, es que me recordaba esa serie. Y eso no es... Nuestra cultura lo que tiene son unos valores que hemos conseguido obtener a lo largo de muchos años, que esos valores son los que debemos respetar y con los que nos sentimos. Esos son los valores que hay que transmitir y que otras culturas pueden convivir con la nuestra si respetan esos valores. Esa es la clave. Es que el problema de que yo creo que no la respetan. Pues y tú has dicho lo de los emigrantes que fueron, por ejemplo, a Argentina y ahora están volviendo. Respetaron los valores. Pero es que el principal problema que tenemos ahora mismo no es con la inmigración argentina o colombiana o venezolana, es decir, es como muy concreta. ¿Por qué? Porque hay más choque cultural, entonces precisamente habrá que controlarlo más para evitar ese tipo de Roberto, problemas. si son datos, si el 2% de la población que es la población africana, es la responsable del 20% de los crímenes sexuales en nuestro país, evidentemente hay un concepto de origen, de una cultura en origen en el que a lo mejor no se respeta a la mujer, no se respeta al homosexual, etcétera, que una vez se traslada directamente aquí, sin integración, sino es un traslado absoluto e intento imponer mis normas de convivencia aquí, tal cual son en mi lugar de origen. Y evidentemente la sociedad española no es la misma, se genera un problema de convivencia. Es que el debate sobre la cultura y sobre la mezcla de culturas a mí me parece súper interesante, pero en este caso estamos hablando de la integración, la seguridad, del fracaso o el triunfo, supongo por dónde va tu respuesta, fracaso o triunfo del multiculturalismo. Carlos. El multiculturalismo que ya se reconoció, Sarkozy y Merkel hace ya una pila de años reconocieron que había fracasado, pero hay gente que siguen experimentando con ese multiculturalismo, que además no es posible el multiculturalismo. Y las formas que ha dado sociales el multiculturalismo ha sido Marsella, París, Bruselas, Eso no es multiculturalismo. Londres. ¿No? Eso es culturas repartidas en barrios. ¿Y qué o sea, no es un éxito el multiculturalismo, ¿dónde ha desde luego. el multiculturalismo? No, la verdad es que no sabría decir. Hombre, hay mucho multiculturalismo. No sabrías decir porque no, en las pequeñas cosas. No hay ningún lugar donde haya triunfado. No, a nivel general no, pero es evidente que en todo nuestro día a día vemos un montón de ejemplos de multiculturalismo perfecto. Vamos, yo trabajo con personas que comparten culturas diferentes, que tienen culturas diferentes, pero unos valores comunes. No, y en el Madrid hay gente de muchos pero no es multiculturalismo. No, eso no es el multiculturalismo. Ejemplos de espacios de multiculturalidad los tenemos, afortunadamente.
Y es una convivencia normal. Los problemas los señalamos, pues como todos los medios de comunicación. La noticia no es que una persona viva feliz al lado de la otra, la noticia es que uno pega al otro. Pero evidentemente tenemos que señalar los problemas para solucionarlos. Nunca va a ser un problema que hay un barrio donde la gente convive bien. Pero una pregunta, ¿a ti te parece bien que esa multiculturalidad sustituya a la cultura de aquí? Yo tengo una cuestión que es general. Yo disfruto de mi cultura, otra persona puede tener otra cultura y si respeta mis valores y yo respeto los suyos en cuanto... Pero si se generaliza no desaparece la tuya, que es la que está... Pero ¿qué es defender mi cultura? Quiero que sea algo dinámico, que vaya evolucionando. Sí, vale, yo lo que quiero son unos valores, unos valores democráticos, unos valores humanos, pero ¿qué va a desaparecer? Todo se matiza, todo va generando. Hay países en los que ha desaparecido y es como una... Hay barrios en Francia en los que no se lo francés. Que a la paella se le pongan cosas. Que la cultura española es más que Pero la paella no, pero hay barrios en Francia en los que no se habla historia, una cultura, una tradición. Por supuesto que sí, pero la cultura española, pues anda que no ha cambiado, anda que no seguirá cambiando. Pero es que lo que estamos viendo es que Marruecos elimina... Ha cambiado más la cultura, los Marruecos SMS, elimina a Bélgica en el Mundial y Bélgica se llena de ciudadanos en origen marroquí, aunque de nacionalidad belga, celebrando y asaltando coches. Pasa en Francia y pasa, aunque por suerte menos hay que decirlo, en España. Eso no es un triunfo de la multiculturalidad. Yo viví, por ejemplo, la victoria de Marruecos sobre España estando en Marbella y la celebración fue espectacular de los marroquíes, espectacular. Oye, no hubo ningún problema, cero problemas. O sea, ninguno, cero. Bueno, no sé si habría algún tío que se emborrachó. De hecho, habría más problemas con los ingleses borrachos, que en general les daba igual cualquier partido porque se iban a emborrachar igual. Pero quiero decir, hay ejemplos de convivencia normal. Pero no me has contestado lo de si quieres sustituir una por la no quiero sustituir, cultura. No quiero sustituir, pero lo que no creo es que mi cultura sea una cosa sagrada e inmutable, al revés. No, la pero habrá cultura que defender y me preocupa, cosas. pero es que mi cambio cultural no tiene, muchos tienen que ver con la inmigración y otros no. Es decir, te estaba poniendo el ejemplo de las propias redes sociales. Hay muchas influencias sobre mi cultura que vienen de una cuestión de redes sociales que a mí me parece, la aborrezco. ¿Y qué cultura promueven las redes sociales? ¿La cultura de quién promueven realmente? ¿De qué tipo de consumo? ¿De qué tipo de individualismo? Los tipos de canciones. Bueno, rollo norteamericano, si es que no lo meten en hasta el perreo, el reggaetón, me parece muy molesto, pero quiero decir, voy a decir que tengo que prohibir otra gente y otras culturas porque a mí, no, hombre, yo tengo unos valores que se conviertan en mayoritarios en números. Pero tu cultura es la misma, son muy parecidas, pero no son idénticas, por ejemplo. Pero compartimos una serie de valores esenciales. Los valores son los que nos permiten la convivencia. Pero no solo valores, también cultura. Mi cultura se enriquece. Por ejemplo, yo no podría dormir en almohadas, porque afortunadamente almohada lo traemos de los árabes. Pues evidentemente, bienvenida sea nuestra riqueza cultural. Yo creo que después, el tema es que después de lo que pasó ayer en Algeciras, el debate sobre la paella y las almohadas es cierto que forman parte de la cultura, pero que estamos hablando de algo de muchísimo más calado, que creo que tenemos en la cara todos los días. Que maten a una persona por ser católica es una barbaridad, no, un asesinato y un atentado clarísimo. Es una de las primeras que se constituyeron como tal, o sea, es que es de las que más desarrollo tiene. Sí, que viva España, que mola mogollón, pero que nuestra cultura afortunadamente va modernizando, se va cambiando. Carlos Paz, buenas noches. Pero muy breve, una cosa es evolución y otra cosa es la multiculturalidad destruye la cultura de acogida y el racismo. Daba miedo que hubiera reacciones racistas cuando el racismo son esas patronales que traen a extranjeros para explotarles. Sin lugar a dudas. Roberto Vaquero, brevísimamente, si quieres una conclusión. Sí, yo si me dejáis, esto es un tema que hay que hablar, es un tema que hay que poner en la mesa y por el simple hecho de decir que es un problema no te pueden estar diciendo que eres fascista y negándote el debate, porque entonces nos convertimos en una sociedad basura, que es lo que está pasando. Viva España, viva nuestras fronteras, viva la soberanía española y viva una cultura que disfrutamos, no sé, así para que quede claro. Bueno, pues, viva, yo te comparto el pues viva. Ya está. Pues España. Quedan 10 segundos para que hagamos una pequeña pausa y después, directos al Bar de Siro, el Real Madrid pierde 0-1, quedan todavía 20 minutos en el Bernabéu. Enseguida volvemos.